Para Recién escuchar. nomás. Ah, ya, Ahorita nomás. gracias. No sé si se apagó solito. Bueno, entonces les decía que el páncreas es una glándula, ¿no? Que va a producir y secretar insulina. Pero vamos a analizar un poquito este proceso fisiológico porque aquí vamos a encontrar también targets terapéuticos. Nosotros estábamos describiendo que hemos hecho el consumo de azúcares, ¿cierto? A través del almidón, de la lactosa, de la sacarosa, de la maltosa, o de repente hemos consumido glucosa pura. Y estos azúcares van a ser destruidos vía digestiva por las alfa-glucosilasas, dándonos como compuesto final glucosa. Y esta glucosa se ha absorbido vía digestiva y nos ha aumentado la glicemia. El organismo debe fisiológicamente compensar a este valor de glucosa. ¿Y por qué razón? Porque la hiperglicemia aumentada, ¿no? O sea, la glucosa aumentada, puede generar distintos daños celulares, tisulares, orgánicos. La hiperglicemia puede producir, ya hemos dicho, es una anoxia vascular, entonces puede producir cardiopatías, ¿ok? Cardiopatías, vamos a escribirlas para tenerle en cuenta por qué es importante regular la glicemia. Puede formar nefropatías, puede producir neuropatías, puede producir retinopatías. Entonces, hablar de una hiperglicemia es poner en peligro el organismo. Y es por eso que el propio organismo va a tratar de regular esta glicemia. Y es que cuando el valor de glucosa aumenta, se activan en la célula beta de los islotes de Langerhans, se activan unos, entre comillas, glucómetros, ¿no? Vamos a tratar de hacer un borre parcial. No borra, bueno. Entre comillas, glucómetros, que son los GLUT. ¿Ok? En este caso va a ser el GLUT2, que se encuentra en la célula beta del islote de Langerhans. Cuando ingresa la glucosa, porque este transportador GLUT significa transportador de glucosa, es una proteína transmembrana que capta la glucosa y esta glucosa dentro de la célula se metaboliza y forma energía química bajo la forma de ATP. Este ATP formado va a cerrar a unos canales iónicos, que son los canales de potasio dependientes de ATP, y se va a cerrar el canal de potasio. Y si nosotros recordamos, o sea, el ATP que acabo de formar por la glucosa se cierra por la misma energía. Y si nosotros recordamos cómo es el flujo de potasio en la célula, ¿cómo se da? El potasio migra del intracelular al extracelular, ese es el flujo regular. Pero ahora que el canal de potasio está cerrado, el ion potasio no va a poder salir de la célula. Y lo que va a ir sucediendo es que la membrana celular se empiece a despolarizar con la carga de potasio. Esta despolarización de la célula o de la membrana, este cambio en el potencial de membrana, va a estimular la apertura de canales de calcio. Y vamos a estimular el ingreso de calcio. El ingreso de calcio en una célula glandular, ¿qué promociona? ¿Secreción? Promociona secreción, claro. ¿Pero secreción de qué? Si es la célula beta de los islotes de Langerhans, ¿qué va a Insulina. secretar? Insulina. Insulina, muy bien. Entonces, vamos a encontrar
que el páncreas comienza a liberar insulina. Entonces, fíjense, yo consumo un compuesto azucarado, aumento mi glicemia y es este propio glucómetro fisiológico el que capta glucosa, se metaboliza la glucosa, forma ATP, el ATP cierra el canal de potasio, el cierre del canal de potasio hace que el ion potasio no salga, el ion potasio no sale, despolariza la membrana, apertura canal de calcio, ion calcio ingresa, y ese ingreso de ion calcio despolariza la célula y modula la exocitosis de insulina. Entonces, es este momento donde en sangre no solamente tenemos, glucosa, sino que además estamos teniendo aquí ¿Insulina? insulina, ¿verdad? Insulina, claro, porque recuerden, pues el páncreas es una glándula endocrina, ¿no? Entonces promueve Anfitrina. insulina Ujú. hacia la sangre. Entonces acá tenemos insulina. Perfecto. Ya, insulina. Y esto va pues vía periférica y va a hacer que sea captado por una célula periférica, perdón, voy a tratar de mover el círculo otra vez, ¿ya? Esto va por célula periférica. ¿Y quién es la célula periférica? Puede ser la célula del hígado, puede ser una célula muscular, puede ser una célula del adipocito, del tejido nervioso, o una célula. Y esta célula periférica, después le ponemos un nombre para entender un poquito más el proceso, pero esta célula tiene en su membrana a un receptor que va a ser el receptor de insulina. Y este receptor de insulina capta entonces a esa insulina que habíamos expresado, para lo cual el receptor tiene que ser pues sensible a la insulina, ¿no? Recuerden que la insulina ya se había expresado del páncreas y la activación del receptor modula una serie de despolarizaciones efectivas en la célula, porque aquí hay una dinámica bioquímica en la célula, no es solamente que activa hacia el receptor, sino que se activan unos mecanismos fosforilantes de la célula, los receptores sensibles de insulina, que terminan aperturando a los transportadores de glucosa. Entonces, en la célula se abren estas proteínas, estos canales, que también son GLUT, y promocionamos la captación de glucosa. Y ya, fíjense, ya por la presencia de insulina y la activación sobre el receptor, estamos facilitando que la glucosa ingrese a la célula. Y una vez que la glucosa ingresa en la célula, la glicemia empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque glicemia refiere a la concentración de glucosa en sangre. Y esta glicemia era la que aumentada generaba estos potenciales daños o potenciales noxas en el organismo. Entonces, ahora que yo he promocionado la insulina y esta insulina a nivel periférico ha ingresado al receptor, el receptor ha sido reconocido y esto ha modulado la activación del GLUT para su apertura y la apertura que va a generar captación de glucosa. Entonces, cuando la glucosa entra a la célula, inmediatamente la célula lo metaboliza. ¿Y a qué lo transforma? Bueno, dependiendo, ¿no? Si es una célula muscular, puede formar glucógeno, por ejemplo, puede formar de repente energía, ATP. Si es una célula del tejido adiposo, puede formar lípidos. Si es una célula hepática, lo mismo, ¿no? Glucógeno, ATP, energía química, pero ya
lo que viene después ya es entre comillas, ¿no? Es un problema de la célula ya. La idea es que la glucosa entre a la célula y disminuya su concentración en sangre. Cuando disminuye la concentración en sangre, entonces podemos decir que ha habido un trabajo efectivo de la insulina. La insulina se ha comportado como aquella hormona entonces que regula la concentración de glucosa. Y aquí nos ponemos entonces en dos ubicaciones importantes. O no produzco insulina, ¿no? Mi páncreas no produce insulina y por consecuencia no tengo quien active al receptor. Y si no tengo quien active al receptor, no voy a poder estimular la captación periférica de glucosa y su degradación, por lo tanto la voy a tener aumentada en el torrente sanguíneo, con sus potenciales daños que genere. O en su defecto, la otra condición es que el receptor de insulina sea resistente. Y cuando hay resistencia a la insulina, cuando no hay un reconocimiento a su estructura, no vamos a desencadenar internamente en la célula periférica a todas esas respuestas de fosforilaciones efectivas que faciliten o que modulen la apertura del GLUT. Y si el GLUT no se abre, simplemente no hay captación de glucosa y igualito mantenemos una hiperglicemia declarada. ¿Hasta aquí está claro? Sí, doctor. Sí, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos del manejo farmacológico de los azúcares, nos podemos referir a dos tipos de tratamiento, ¿no? O hablamos de un manejo propio con insulina, cuando esta insulina no está presente, cuando mi páncreas no secreta una cantidad suficiente, importante de glucosa o simplemente no la produce, de insulina, simplemente no la produce, entonces necesitamos que sea o que se dé una administración, ¿no? Exógena de la insulina, que venga como medicamento. Entonces, en realidad, ahí la respuesta del fármaco o la farmacodinamia de estos preparados de insulina es una respuesta fisiofarmacológica, ¿no? No hay más ciencia en esto. En realidad, la insulina exógena, que se va a tratar principalmente en diabetes tipo 1 o en diabetes tipo 2, cuando el tratamiento con fármacos antihiperglicemiantes no sean totalmente completos o satisfactorios, esta insulina solamente imitará a la insulina endógena. Entonces, por mecanismo de acción tendrá la activación del receptor de insulina y la respuesta fisiológica ya propia de la célula periférica. Entonces, en realidad, ya aquí hablar de insulina no es tan complicado porque imita la insulina propia de nuestro cuerpo. ¿Qué debemos reconocer? Sí, en los distintos preparados de insulina, la respuesta farmacocinética, ¿no? Entonces, ahí sí yo los invito a que busquemos. Yo después les voy a compartir a través del grupo de delegados un video muy bonito de los tipos de insulina que nos refiere por qué hay insulinas de acción ultracorta, de acción rápida, de acción prolongada, de acción intermedia. Y es justamente por el reconocimiento de que la insulina estructuralmente es un péptido que resulta de la unión específica de aminoácidos. Y cómo las ciencias farmacéuticas han logrado ubicar ciertos aminoácidos en ciertas ubicaciones o generar cambios en la ubicación de aminoácidos que permita que la insulina que se administre tenga un tiempo de vida más corto o más prolongado. Y con eso yo pueda tener una respuesta de acción de repente ultra rápida o de una acción prolongada dependiendo de lo que quiera conseguir. Pero finalmente eso solamente es una respuesta cinética, ¿no? Farmacodinámicamente, la insulina administrada como preparado de insulina debe imitar la respuesta fisiológica de la insulina endógena, de la insulina que producimos a nivel pancreático. Entonces, en realidad, cuando yo voy a hablar de fármacos antihiperglicemiantes, me voy a referir a todos aquellos fármacos que o potencian la liberación de insulina o me facilitan el metabolismo de la glucosa
o de repente me inhiben a las enzimas degradadoras de los grandes azúcares o a otras dianas moleculares que las vamos a referir a continuación. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Sí, doctor. ¿Sí? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de los fármacos antihiperglicemiantes. Dentro de la clasificación de los fármacos antihiperglicemiantes, tenemos, por ejemplo, voy a hablar primero de los estimulantes de la secreción. Voy a escribirlo para que no se me olvide. A ver. 180, deberíamos ser 300, 500. A ver, sigan llamando a sus amigos. A ver, somos 581 matriculados en farmacología. Entonces yo debería tener hoy día, por lo menos, pensé tener 450 conectados. Entonces, número uno, estimulantes de la secreción de insulina. ¿Ok? Dentro de este grupo tenemos dos subgrupos. Sulfonilurias, ¿ok? Sulfonilurias sí, pues, y glinidas. Bueno, letra B sería, ¿no? ¿Ya? En las sulfonilurias, el fármaco más representativo es la glibenclamida, ¿ok? Y en las glinidas, el nateglinida. ¿Ya? De esos fármacos, en realidad la glibenclamida fue ampliamente utilizada, ¿no? Se dejó de utilizar por un tema de riesgo de hipoglicemia. Ese fue su gran talón de Aquiles de la glibenclamida, porque ha sido un fármaco ampliamente utilizado. Pero vamos a ver cómo actúa, qué es lo que produce. Fíjense, en el páncreas, estos fármacos bloquean al canal de potasio. Entonces, ¿qué sucede si yo bloqueo farmacológicamente al canal de potasio? Si yo bloqueo al canal de potasio con sulfonilurias o con glinidas, el ion potasio no va a salir de la célula. Al no salir de la célula, estamos en células beta de islotes de Langerhans, células beta del páncreas. ¿Qué va a suceder en la membrana? Se va a despolarizar. Y si yo despolarizo la membrana de esta célula, ¿qué activo? Canales de calcio. Y si yo activo canales de calcio y estimulo el ingreso de calcio, voy a despolarizar a la célula. Y si despolarizo a la célula, ¿qué promociono? Exocitosis de Insulina, insulina. secreción de insulina. Así es, insulina. Y ya de ahí lo que venga a continuación ya es un tema de la célula periférica. Lo que yo necesitaba en este momento era secretar insulina. ¿Cómo estimulé al páncreas? Bloqueando ¿a qué canales? De potasio. De potasio. Cuando yo bloqueaba el canal de potasio, el ion potasio. Profesor, Sí, disculpe, tengo una pregunta. ¿Las sulfonilurias no actuaban mediante los receptores SUR en la célula beta del páncreas? Y sí, este pero bloqueo de los el receptores SUR. receptor sur, efectivamente, pero el receptor sur, ¿a quién está ligado? Ah, claro, está ligado a lo que son los canales de potasio, Al sí. canal de potasio, claro. Entonces, el cierre que se estimula es el cierre de potasio.
Entonces, cuando yo cierro mi canal de potasio, genero toda la dinámica de despolarización y la despolarización, la promoción de insulina. ¿Ok? Y ya lo que viene de ahí en adelante al manejo de insulina ya es responsabilidad de la célula periférica. Por ahora estamos hablando de fármacos que estimulan la secreción de insulina. ¿Ok? Principal reacción adversa a glibenclamida, que es el fármaco que más se utilizó en este grupo en realidad, hipoglicemia. ¿Por qué hipoglicemia? Porque de repente secretábamos mucha insulina y había mucha actividad de célula periférica. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, Sí, doctor. ok, ok. Entonces, ahora voy a hablar un poquito del metabolismo de la glucosa. ¿Para qué? Para poder entender el segundo grupo de fármacos, y que es de repente el más representativo hasta el momento, en donde tenemos las biguanidas y está como fármaco la metformina. Ojo que la metformina, yo voy a hablar solamente de la actividad antihiperglicemiante, pero la metformina tiene distintas aplicaciones terapéuticas. Tiene actividad, por ejemplo, en ovario poliquístico, en el manejo del peso corporal, tiene distintas respuestas farmacológicas. Yo voy a hablar hoy principalmente al tema del manejo de la hiperglicemia. Sí, Karen, tiene la mano levantada. Karen, ya. A las 11 se cierra el enlace, ¿ah? Quería saber Por si acaso. una ¿Ah? contraindicación para indicar, o sea, las sulfonilurias. Una contraindicación. ¿Contraindicación para contraindicar? O sea, en el examen nos va a poner un caso clínico y tenemos que a veces contraindicar, depende de lo que nos pongan en el examen. O sea, ¿cuál sería una contraindicación absoluta para este medicamento? Ya, muy bien. Bueno, ahí nuevamente mi comentario, ¿no? Primero que en el examen, y se los he comentado en varias oportunidades, el examen cambió, ¿no? El examen ya no tiene esa dinámica. Por eso lean su ficha de actividades, por favor. Ya ustedes no se Pues les no va a sé, pedir ni que el lector, indiquen ni que contra... el ¿Perdón? lector, de, el lector de teoría nos dijo que sí nos iba a preguntar eso, una contraindicación. ¿Qué, doctor? El doctor de teoría. ¿Quién Dijo es? que sí, el doctor Lara. Ya, pero los profesores tienen la ficha también de actividades con ellos, salvo pues ven alguna condición, bueno, igual les digo, ¿no? Puede venir una pregunta abierta, sin embargo, que podría tener ya. Ok, entonces una contraindicación, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 1. No, en una diabetes mellitus tipo 1 habría ineficacia del uso de sulfonilurias. Una contraindicación para el manejo de glibenclamida, por ejemplo, o nateglinida, cetoacidosis diabética, por ejemplo, ¿no? Ahí se contraindica. ¿Qué más? En una hipoglicemia, igualmente no podemos manejar ese tema. En insuficiencia hepática, por ejemplo. ¿Por qué? Porque esos fármacos se metabolizan en el hígado y entonces podríamos encontrar una concentración aumentada de este fármaco y desencadenar pues un proceso de hipoglicemia, una reacción mucho más expresada. Eh, Hay que pensar por dónde se excreta también glibenclamida. Glibenclamida se excreta vía renal. Entonces, en una insuficiencia renal grave, por ejemplo, no sería de elección este fármaco. ¿Por qué? Porque igual si yo no tengo un clearance, una depuración completa, puedo tener complicaciones adversas al uso de este fármaco, ¿no? ¿Qué más? A ver, podría suceder en embarazo, también están contraindicados. Puede pasar la barrera placentaria y generar una hipoglicemia neonatal, ¿no? Entonces no está indicado. ¿Ok? ¿Sí?
¿Estamos bien? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, vamos a hablar del metabolismo de los azúcares. Ya voy a entrar un poquito a la bioquímica porque necesitamos entenderla. Recuerden que cuando la glucosa atraviesa la membrana de la célula, ¿sí? Eso ustedes lo van a recordar bien porque tenemos que conocer los targets. Cuando la glucosa atraviesa la membrana celular y llega al citoplasma, esta glucosa en la célula se metaboliza. Y aquí iniciamos un proceso llamado glicólisis, ¿no? La vía glicolítica, la vía de Embden-Meyerhof, por la cual la glucosa termina formando piruvato. No voy a ingresar estrictamente a todo el proceso glicolítico, ¿no? No tendría que hablar de la glucosa, glucosa 6-fosfato, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, vamos a dejarlo en piruvato. Y cuando el medio es aeróbico, o sea, cuando hay oxígeno, este piruvato es llevado a la mitocondria y en la mitocondria el piruvato pasa a ser acetil-CoA. Y acetilcoenzima A dará inicio al ciclo de Krebs. ¿Ok? Dará inicio al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, que a nadie le gusta, ¿no? El ciclo de Krebs en realidad se caracteriza porque forma coenzimas reducidas. O sea, libera electrones y estos electrones son transportados por las coenzimas reducidas, NAD y FAT reducidos. Este NAD reducido y FAT reducido, que como les decía, conducen electrones, deben pasar a un tercer momento. Entonces vamos a marcar los momentos, ¿ok? El primer momento era la glicólisis. El segundo momento, el ciclo de Krebs. Y el tercer momento se conoce como fosforilación oxidativa y transferencia de electrones, donde el NAD activa a un complejo enzimático, ¿ok? A un complejo enzimático que permite que el ADP pase a ser ATP. ¿Ya? Por eso hablamos de la fosforilación oxidativa y transferencia de electrones. Miren, súper interesante. Nuevamente, ¿ya? Nuevamente. Yo tengo glucosa. La glucosa ha entrado a la célula periférica, supongamos una célula hepática. Esta glucosa formó piruvato en el citoplasma. Eso se llama glicólisis o glucólisis, como quieran llamarlo. Glicólisis. Este piruvato que formó, cuando el medio es aeróbico, entró a la mitocondria y en la mitocondria el piruvato generó acetil-CoA que dio origen al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs liberó coenzimas reducidas transportadoras de electrones y este NAD que se ha formado va a activar a unos sistemas enzimáticos que son los complejos NAD que transforman ATP en ADP. ¿Hasta aquí estamos bien? Doctor, transforma ADP Sí. a ATP. Así es. Entonces, a través de todo este proceso, la célula empieza a formar, ¿qué empieza a formar? ATP. ¿Qué empieza a formar? Energía. Muy bien. Energía. Empieza a formar energía química. Perfecto. Y es aquí justamente en este momento del trabajo de la mitocondria tan específico en donde actúa la metformina. La metformina, voy a coger un color especial, a ver, vamos a ponerla ahí.
La metformina bloquea. Miren, ¿ah? No es tan fácil este mecanismo, ¿ah? La metformina bloquea a este complejo enzimático, al NAT complex de la membrana mitocondrial, porque esto está sucediendo en la mitocondria, en la membrana, en las crestas mitocondriales, ahí donde están se generando el traslape de electrones, donde está produciéndose la fosforilación oxidativa, la transferencia de electrones, ahí bloquea la metformina. Entonces la célula deja de formar ¿qué cosa? ATP y energía. Energía, ¿no? Energía, claro, muy bien. Comienza a dejar de formar energía por el NAT producido desde piruvato. ¿Quién aumenta? ADP. El ADP. Perfecto, el ADP. Y el ADP activa a una proteinquinasa, ¿ok? Proteinquinasa que se activa desde ADP y esta proteinquinasa inhibe la gluconeogénesis. ¿Ok? Fíjense, inhibe la gluconeogénesis. Entonces, es justamente este bloqueo que estoy teniendo en el metabolismo de los azúcares que voy a generar el bloqueo, la inhibición de la gluconeogénesis. Y si yo bloqueo a la gluconeogénesis, ¿qué No se va a pasa formar con la ATP, concentración? En disminuye. realidad, gluconeogénesis es formación de glucosa. Ajá, Entonces, ya ¿qué no va a se va a pasar con formar la la glucosa. concentración de glucosa? Disminuye. Disminuye. ¿Ven? Disminuye. Y esto, fíjense, porque tiene otra cosa más paralela súper interesante, bioquímicamente súper interesante. Entonces, ¿qué pasa cuando yo disminuyo la gluconeogénesis? Voy a estimular a que mi célula periférica, como no está formando energía, y encima mi hígado o el hígado está disminuyendo la gluconeogénesis, se esfuerce o doble los esfuerzos por captar más glucosa. Y cuando yo doblo el esfuerzo para captar más glucosa, comienzo a promocionar en la membrana mayor cantidad de receptores de insulina. Por eso es de que se utiliza la metformina para mejorar la promoción del receptor insulínico y mejorar la resistencia a la insulina. Porque habíamos dicho que la metformina, o perdón, que la insulina para que actúe, ¿qué necesitaba? Necesitaba un receptor, ¿cierto? Un receptor. Entonces, nuevamente, porque de repente eso es medianamente complejo. Entonces, yo había dicho, la glucosa se capta, ingresa a la célula, estamos aquí. ¿Están aquí conmigo? Sí, doctor. Sí, ok, perfecto. Entonces, la glucosa se capta. Ok, vamos a borrar el aquí, si no después le van a tomar foto y va a salir aquí. Vamos a borrar. Ya, entonces habíamos dicho, la glucosa se capta. La glucosa entró a la célula. ¿Ok? La glucosa se metabolizó, formó piruvato por vía glicolítica. Este piruvato fue llevado a la mitocondria, medio aeróbico. Piruvato pasó a ser acetil-CoA en la mitocondria. Acetil-CoA generó el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs liberó coenzimas reducidas, FAT reducidos, NAT reducidos. Y estas coenzimas reducidas en las crestas mitocondriales, o sea, aquí, eso se llaman crestas mitocondriales, comienzan a activar el siguiente momento de la respiración celular que se conoce como fosforilación oxidativa y transferencia de electrones, activando los NAT complex. El NAT complex transforma el ADP en ATP. Y como metformina bloquea
bloquea este NAD complex, ADP no pasa a ser ATP. Por lo tanto, ADP, ¿qué pasa con ADP? Aumenta, ¿no? Aumenta, muy bien, aumenta. Y el ADP que aumenta activa a proteínquinasa, dependiente de ADP. Y proteínquinasa, ¿qué inhibe? La gluconeogénesis. Neogénesis. La gluconeogénesis. ¿Ven? La gluconeogénesis. Y cuando yo inhibo la gluconeogénesis, ¿qué pasa con la concentración de glucosa? Disminuye. Disminuye. Muy bien. Y esta disminución de glucosa, ¿qué va a promover? Va a promover que la célula se sorprenda porque su glucosa comenzó a disminuir y diga, oye, necesito captar glucosa. ¿Y qué promociono? ¿Qué empiezo a generar? Más receptores de insulina. ¿Para qué? Para tratar de captar a esa insulina y poder, y que la célula capte cada vez más glucosa. ¿Por qué? Porque como no está generando una, digamos, no se está satisfaciendo de glucosa porque está disminuyendo, entonces tratará de captar la mayor cantidad de glucosa periférica. Por eso es que cuando nosotros leemos el mecanismo de acción de la metformina, las referencias bibliográficas a veces nos dicen, tiene un mecanismo muy complejo, pero inhibe a la gluconeogénesis y promociona la captación de glucosa periférica. Entonces ya estamos viendo, inhibimos la gluconeogénesis y promocionamos la captación periférica de glucosa. Pero ¿por qué se promociona la captación periférica de glucosa? Porque como está disminuyendo la concentración de glucosa, esto genera o promociona una mayor cantidad de receptores insulínicos para aperturar los GLUT y al aperturar los GLUT tratar de captar la mayor cantidad de glucosa desde la sangre. ¿Se ha entendido? Sí, doctor. ¿Sí? Ok. Doctor, Es medianamente complejo, no es tan sencillito, sí. doctor, una consulta. Con respecto a los diabéticos, sus receptores, entonces, tienen falla en los receptores. Lo que necesitan es estimular los receptores para que Así es, puedan. claro. Muchas veces el problema no solamente la baja producción de insulina, sino que además los receptores insulínicos se desensibilizan. Entonces hay que promocionar nuevos receptores que mejoren la relación con la insulina y la captación con insulina genera apertura de los GLUT para poder captar la glucosa periférica. Profesor, disculpe, entonces, al haber una disminución de la glucosa, van a aumentar estos receptores de glucosa mediante la mayor expresión de insulina, ¿verdad? Receptores de insulina. ¿Está bien? Lo que se promociona son los receptores de insulina. Ya, doctor, gracias. Muy bien. Y este mismo esquema nos va a servir para entender los eventos adversos. Uno de los principales eventos adversos y más complejos eventos adversos al uso de metformina, ¿cuál es? La hipoglicemia, o sea, la Hipoglicemia. baja de azúcar, ¿Cómo la acidosis láctica? diarrea. No, ya, por ejemplo, sí puede Diarrea. generar, fíjense, eso es bien Malestares bonito, sí, gastrointestinales. sí, trastorno dispépsico, es uno de los principales eventos adversos de metformina. ¿Y por qué? Porque se bloquea también la absorción de glucosa. Entonces, metformina a nivel digestivo bloquea la absorción de glucosa. Y si yo bloqueo la absorción de glucosa y la glucosa se queda en el intestino, la glucosa es hiperosmolar. ¿Qué va a hacer? Va a traer agua. ¿Me entienden? Va a traer agua hacia la luz del intestino. Si yo bloqueo la absorción, pues si yo tengo acá mi intestino, ¿no? Si yo tengo acá mi intestino, y normalmente la glucosa debía absorberse, pero ahora yo he bloqueado su absorción, la glucosa se queda en el intestino, pero la glucosa es hiperosmolar.
Entonces, ¿qué hace? Comienza a jalar. Jalar es un decir, comienza a jalar agua. Y eso genera aumento del peristaltismo. Entonces, muchas veces produce diarreas. La movilización de agua genera meteorismo, gases, disconfort abdominal. ¿Estamos bien? Ese es el más, digamos, representativo de los eventos adversos. ¿Me están entendiendo, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor, sí. Muy bien. Sí, Doc. Perfecto, perfecto. Ese es, digamos, el más representativo de los eventos adversos. Pero uno de los eventos adversos más violentos, digamos, de la metformina es la acidosis láctica. ¿Y qué va a pasar? Si yo bloqueo, miren acá, si yo bloqueo el complex, ¿están viendo que estoy tachando de negro el complex? Sí, doctor, Sí, sí. doctor. ¿Sí? Ya. Sí, Si yo sí. bloqueo aquí el complex con metformina, finalmente toda esta vía también se queda anulada. ¿Y quién aumenta? El piruvato. El Piruvato. piruvato. Y si aumento piruvato y ya no estoy siguiendo la vía de Krebs, piruvato coge vía anaeróbica. ¿Y qué forma? Lactato. Entonces, este lactato genera la acidosis láctica. ¿Se entendió? Sí, doctor. Espero que sí. Muy bien, Sí, espero que sí. doctor. Vamos, que se les está acabando ya los minutos. Faltan 11 minutos para acabar la sesión. Se va a cerrar solita la sesión. Muy bien. Entonces, sí, Andrea, hola. Profesor, ¿Todo bien? lo aprendí de Sí. casualidad. Ay, 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 no te preocupes. Muy bien, entonces, continuamos. Ya vimos biguanidas, ya vimos sulfonilurias, glinidas. Vamos a hablar de la pioglitazona. Las tiazolidindionas. Son súper lindas las tiazolidindionas. Vamos a hacerlo acá arriba. Edwin, hola. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Disculpe, ¿me podría repetir lo de la diarrea, por favor? No le llegué a entender ahí. Ya, Gracias. tiazolidindionas. Ya, les decía que la metformina a nivel intestinal bloquea la absorción de glucosa. Bloquea la absorción de glucosa. Entonces, cuando yo no absorbo glucosa y se queda la glucosa en la luz intestinal, esta es hiperosmolar. Al ser hiperosmolar, atrae agua. Y la movilización de agua genera peristaltismo acelerado, diarreas, produce meteorismo, ¿no? Gases y disconfort abdominal. Ya, sí, está perfecto, doctor. Gracias. Perfecto, muy bien. Cuando hablamos de tiazolidindionas, ya es un tema bonito, bonito de las tiazolidindionas, porque tienen un trabajo nuclear. Ahí a los que les toca esta semana hablar de epigenética, ¿no? De farmacogenética, por ejemplo. Esos son fármacos de actividad nuclear, tienen un componente genético importante. Entonces recordemos que este es el núcleo y dentro del núcleo tenemos ADN, ¿ok? Bueno, mi ADN un poco feo. Ahí está el ADN. Uy, ya tengo sueño. Qué feo ADN. Vamos a ver ahí. Bueno, ahí está el ADN, ya. No sale, por nada quiere salir el ADN. Entonces, ¿qué sucede? Fíjense. El tiazolidindiona tiene su receptor, ¿ok? La pioglitazona. Y esta pioglitazona que ingresa a la célula interactúa con el receptor de tiazolidindionas. El fármaco, recuerden, el nombre es pioglitazona. ¿Ok? Pioglitazona. Y esta reacción fármaco-receptor genera una interacción nuclear, ¿ok? Genera una interacción nuclear
que condicione o que estimule síntesis de proteínas. Síntesis de proteínas. Y entre las proteínas que promociona la interacción son, por ejemplo, receptores de insulina, GLUTs y enzimas degradadoras. Entonces, si nosotros analizamos la respuesta celular, ¿no? ¿Qué vamos a privilegiar? La destrucción de los azúcares. Porque si yo a través de pioglitazona y su respuesta nuclear, su respuesta génica y la promoción de proteínas, tengo nuevos receptores de insulina sensibles, nuevos transportadores de glucosa mejorados para la captación de glucosa periférica y enzimas que me degraden el azúcar, entonces mi glicemia empieza a disminuir. ¿Se entendió? Sí, doctor. Perfecto. doctor. Son fármacos, la pioglitazona es un fármaco algo antiguo, ¿no? Actualmente está nuevamente presente en las guías terapéuticas y es justamente por esta relación que se ha encontrado con la promoción de receptores insulínicos, ¿no? Porque lo que se ve mucho actualmente es resistencia a la insulina. Entonces, este fármaco mejora también el cuadro. Pero no se olviden que a través del tiempo, o por lo menos en nuestro país, metformina seguirá siendo uno de los medicamentos de primera elección, ¿no? ¿Por qué? Porque son económicos, son accesibles, son bastante seguros, salvo esta respuesta de disconfort abdominal, pero no es que genere pues un problema muy serio en la persona y conforme va pasando el tiempo se va adaptando la persona a esta metformina y ya el disconfort abdominal también va disminuyendo, ¿no? Y para que se den casos de acidosis láctica son menos probables. ¿Ok? Muy bien, entonces hemos visto sulfonilurias, biguanidas, tiazolidindionas. Luego tenemos los inhibidores de las alfa-glucosidasas. Entonces vamos al primer dibujito, al inicio. ¿Ven las alfa-glucosidasas de morado? Sí. Sí. Ya, entonces ahí trabajan los inhibidores. ¿Cuál era la función de las glucosilasas? Degradar los grandes azúcares, ¿no? Degradar los grandes La azúcares glucosa. para tener glucosa. Entonces yo aquí trabajo sobre estas enzimas y por eso hablamos de inhibidores. Inhibidores de alfa-glucosilasas. ¿Como quién? Por ejemplo, acarbosa y miglitol. ¿Ok? Acarbosa y miglitol. Estos fármacos inhiben a las alfa-glucosilasas. Al inhibir a las alfa-glucosilasas, estoy evitando la destrucción de los azúcares. Y cuando evito la destrucción de los azúcares, la disponibilidad de glucosa disminuye. ¿Cuál es el gran problema de los inhibidores de la glucosilasa? El disconfort abdominal. Pues claro, si yo tengo azúcares aquí en la luz intestinal, tengo lactosa, por ejemplo, que no puedo destruir, ¿qué pasa ¿Sería con todo? gases? ¿Gases? Claro, por supuesto, el disconfort abdominal, pues, ¿no? Si yo no metabolizo los azúcares, no los absorbo, se quedan inalterados en el tránsito digestivo, eso genera no solamente meteorismo, diarreas, ¿no? Todo el proceso acelerado. Por eso no son muy utilizados, pero bueno, ahí los tienen de referencia, ¿no? Acarbosa y miglitol, ya saben dónde trabaja. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Se acabó el tiempo? ¿Nos falta 2 grupitos? Terminamos, pero no llegamos a 200. No llegamos a 200, nos hemos quedado en 182, así que bueno, no se cumplió la meta, ahí lo dejamos. Sí, ¿lo terminamos? Terminamos, sí, ya falta poquito, ya, vamos Sí. a terminarlo.
Sí, 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 yo sé, claro, pero Dale, yo, no, yo doctor. quería que siquiera sean 400 hoy día, pues, ¿no? Bueno, bueno, ya. Vamos a terminar, ¿ya? Entonces, ¿qué me falta? A ver, sulfonilurias, tiglinidas, biguanidas, tiazolidindionas, inhibidores de las alfa-glucosilasas. Vamos a hablar de incretinas. Pero antes de incretinas, vamos a hablar de los inhibidores SGLT2, ¿ok? Estos son súper buenos, son nuevos, ¿no? Entre comillas, son bastante seguros y tienen una importante actividad, ¿no? En pacientes que cursan con problemas no solamente de glicemia, sino también con problemas eh, del corazón, ¿no? Entonces, para hablar de los inhibidores SGLT2, vamos al trabajo renal. Y ahí tienen una hermosa nefrona. Sí ven, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Sí, doctor. Sí, profe. ¿Sí? Ya, donde ven esa nefrona con forma de tenia, pero que no es tenia, ¿no? Ujú. Está, listo. Entonces, en el túbulo contorneado proximal, ¿ok? En el túbulo contorneado proximal, encontramos un transportador, que es el cotransportador sodio-glucosa. Y por aquí yo recapto, ¿no? Recapto a sodio, a glucosa y agua, por supuesto, porque siempre les he dicho, ¿no? Los iones no viajan solos, los iones viajan acompañados de agua. Y toda esta agua, con sodio y con glucosa, regresarán al componente sanguíneo a través de los capilares peritubulares. Entonces, yo estoy haciendo que regrese, ¿no? Todos estos. Sodio, está regresando glucosa y está regresando agua, ¿no? Y es justamente a este receptor al que inhibe este grupo de fármacos. Yo voy a inhibir aquí. ¿Con qué fármacos? Con la dapaglifosina, por ejemplo. Dapaglifosina, la canaglifosina, la empaglifosina. Bloqueo al cotransportador de sodio-glucosa. Y si yo no recapto ni sodio ni glucosa, todo lo elimino a través de la orina. Entonces, aumento la micción. Una micción que va a llevar consigo mayores concentraciones de glucosa. Por supuesto, de sodio y agua, ¿no? Pero ahorita nos interesa reconocer que se está yendo a través de la orina, ¿quién? La glucosa. Ya no la estoy reabsorbiendo. Entonces, en sangre, la concentración de glucosa, ¿qué sucede? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, pues, Disminuye. disminuye, pero no solamente disminuye la glucosa, también disminuye la volemia. Y si disminuye la volemia, tengo actividad antirremodelado, ¿no? Porque disminuyo la precarga. Entonces, si yo disminuyo precarga a través del aumento de la micción, disminuyo la glucosa, entonces ese es un medicamento súper bueno para trabajar pacientes con diabetes que además tengan una insuficiencia cardíaca. ¿Me están entendiendo? Doctor, una consulta. Ahí se alteraba el cotransportador sodio-glucosa en el túbulo Sodio colector, ¿no? glucosa. No, en el túbulo contorneado proximal. Ok, Doctor, gracias. una Proximal. pregunta. ¿Y en el asa de Ujú. Henle, el cotransportador, no volvería a resolver ese Ah, no, la glucosa, ¿verdad? Ya no me da caso. Sí, no te hago caso, muy bien. Entonces, mentira, Karen, estarás haciendo screen para el cuadrito que te pedí que me ayudes, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien.
Ya, lo pones como como repaso adicional, por favor. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema, digamos, la máxima reacción adversa que se pueda generar en este cuadro, en esta situación? Las infecciones urinarias, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy eliminando azúcares, ¿no? Glucosa a través de la orina y eso estimula el desarrollo bacteriano, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la reacción adversa más importante de estos medicamentos. No hay otra reacción de máxima significancia, son fármacos muy seguros. El gran problema de estos medicamentos es su precio. Son muy costosos, ¿no? Muy bien, pero seguramente ya en algún momento se van a hacer más económicos cuando comiencen a pasar ya los temas de patentes. Finalmente, vamos a hablar de las incretinas, ¿ok? Las incretinas son otro grupo de fármacos, Doctor. caros también, hola, No escuché bien cuál era la reacción adversa de la dapaglifosina. de la DAPA, de la EMPA, de la canaglifosina, la reacción adversa son infecciones urinarias. Ah, ya, de acuerdo. Porque Gracias, doctor. como elimino glucosa, eso alimenta el desarrollo bacteriano, ¿no? Promueve el desarrollo bacteriano. Muy bien, para hablar de incretinas, yo necesito hablar del péptido similar al glucagón o el GLP-1. Vamos a borrar un poquito, esto está feo. Muy bien, cuando hablamos de incretinas, hablamos del péptido similar al glucagón, el GLP-1. El GLP-1 es una hormona intestinal, ¿ok? El GLP-1, el péptido similar al glucagón, es una hormona intestinal que tiene una importante respuesta fisiológica. Por ejemplo, estimula la producción de insulina. A nivel del páncreas. ¿Ok? Genera cardioprotección. Genera nefroprotección. Modula con neuroprotección. Caramba, entonces en realidad el GLP-1 es todo lo inverso al daño que puede generar la hiperglicemia. Fíjense acá arribita, en negro con naranja, habíamos dicho que el aumento de la glucosa promocionaba cardioprotección, nefropatías, retinopatías, neuropatías, y el péptido similar al glucagón, ¿qué hace? Lo contrario, cardioprotege, nefroprotege, neuroprotege, estimula la producción de insulina, o sea, la captación periférica de glucosa, solamente que tiene una vida media muy cortita, ¿no? O sea, se destruye rápidamente. Eso es de que aparecen fármacos con estos beneficios. ¿Ven? Hay fármacos que imitan al GLP-1 y ahí aparecen los análogos, análogos GLP-1. Entonces, yo tengo un péptido similar al glucagón con un mejor tiempo de vida. Entonces, si tengo un fármaco con un mejor tiempo de vida, ¿qué respuesta voy a tener? Estimula la producción de insulina, cardioprotege, nefroprotege, neuroprotege. ¡Qué bien! ¿Qué fármaco es? Liraglutide, por ejemplo. Liraglutide, ¿no? El semaglutide, aunque todavía no ha llegado al Perú. Si hay es contrabando, ¿no? Uh-huh. Medicamentos
que responden a un compuesto fisiológico, por lo tanto no tienen muchos eventos secundarios, porque el GLP-1 es parte de nuestro sistema fisiológico, entonces estamos imitando a esta hormona intestinal y estamos generando una importante respuesta en la protección orgánica. El tema de estos medicamentos que son muy costosos, ¿no? Muy costosos. Pero espero que aquí a 20 años ya estos medicamentos puedan tener mayor circulación. Recuerden por favor siempre que estamos en una condición crónica y en toda enfermedad crónica que se debe estimular La adhesión. Adherencia al tratamiento. la adherencia al tratamiento. Entonces debemos estar trabajando con medicamentos no solamente seguros, eficaces, sino económicos y accesibles. Entonces, si hablamos de un liraglutide, seguramente solo atenderíamos a un grupo muy privilegiado de la sociedad, ¿ok? Porque no es un medicamento de rápido acceso. Para terminar, vamos a hablar de otra incretina, pero que no es análogo del GLP-1, sino bloquea el metabolismo del GLP-1. ¿Qué sucede? El GLP-1, yo les decía que el péptido similar al glucagón, les decía yo que tiene una vida media muy corta. Y tiene una vida media muy corta y pasa a ser un péptido inactivo por acción de una enzima que es la dipeptidilpeptidasa 4 o DPP4. Entonces, por la DPP4, el péptido similar al glucagón disminuye y por supuesto disminuye toda su respuesta benéfica en el cuerpo. Entonces aquí aparece otra diana molecular y aparecen los fármacos inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Si yo inhibo a la dipeptidilpeptidasa 4, ¿qué pasa con el péptido similar al glucagón? Aumenta, claro, va de subida, pues va a subir. Y si aumenta el péptido similar al glucagón y mejoro su tiempo de vida, mejoro también toda la respuesta fisiológica. Y ahí tenemos a, por ejemplo, vidalgliptina. La saxagliptina. ¿Ok? Pero son fármacos todavía un poco lejanos a nuestra realidad, ¿no? Con decirles que el liraglutide recién se aprueba el uso en el Perú hace, si no me equivoco, el año pasado, hace 2 años. Y el semaglutide del que estamos viendo, si hay aquí, como les digo, es por contrabando, ¿no? Gente que viaja al extranjero, de repente a Estados Unidos y se trae su semaglutide, pero es costoso, pues hablamos de $180, creo que la ampollita, o sea, el lapicerito precargado, y eso le va a durar 3, 4 semanas, 3 semanas de repente, cuanto mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque también estimulan a la baja de peso. ¿Y por qué estimulamos la baja de peso? Rápidamente, ¿no? Y con mucha eficacia, porque si yo disminuyo la gluconeogénesis, si yo dejo de formar glucosa para que mis células sean cubiertas de energía, el cuerpo demanda energía, ¿no? El cuerpo pide salsa, pide ATP. Y para eso, ¿qué degrada? Degrada lípidos, pues. Si no tiene energía de glucosa, entonces destruye lípidos. Y por eso es que el organismo empieza a bajar de peso. Por eso es que metformina también ayuda a bajar de peso. Así es, mis queridos alumnos. Les deseo todo lo mejor en su examen parcial, ¿ya? Tengamos, por favor, esta idea importante, un shot de semaglutide, ya. Salud con semaglutide. Entonces, pensemos siempre en eso, ya que ahora nosotros trabajamos el fundamento, la parte farmacodinámica del medicamento, cómo actúa, cómo regula el proceso fisiológico. Por eso es que atendemos tanto al trabajo de los targets. Cuídense mucho, mis mejores deseos y hasta la próxima semana. Bye bye.
Muchas gracias, doctor. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Cuídate. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Hasta luego.